por lo menos a arrancar entre nosotros dos conversando un poquito. Sabemos que Leandro tiene un compromiso que lo obliga a las 6:15 a irse. Es una persona, Leandro, que es un profesional de lo que nos viene a hablar. Es abogado, es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es un gran militante político. Yo creo que esa es una definición que junto con soñador lo describe a la perfección, pero un soñador de realidades. Y esto de lo que nos va a hablar hoy habla de una construcción política para llevar a la realidad acciones concretas para mejorar la vida de las personas que están en las cárceles, a quienes fueron privados de la libertad, y habla de la educación, y habla de valores que quienes hacemos política y quienes nos gusta algunas ideas, tenemos ideologías, nos paramos y nos posicionamos en la vida pensando en cómo hacerle el bien a los demás, y Leandro pudo canalizarlo a través de muchas formas, y esta es una de ellas. Leandro, como decía, es un militante desde la Universidad de Buenos Aires, cuando estudió Derecho. Ha hecho su carrera política dentro de la Franja Morada y del radicalismo. Ha participado en la conducción de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es disertante en diversos paneles. Ahora es muy importante decir que es conferencista TED. Ha tenido una charla TED que quien la pueda escuchar, realmente se la recomiendo. Seguramente muchos de los conceptos que hoy nos va a acompañar y va a dar luz sobre esos conceptos también estarán bien plasmados en esa charla TED. Y por sobre todas las cosas, en lo personal, es un amigo, es un hermano con el que me toca compartir muchas experiencias y con el cual puedo conversar muchas veces en privado, y me ha dado consejos que me han servido en momentos de paz y también de guerra, y así, o de ira más que de guerra. Y así, con esa presentación, Leandro, quiero agradecerte que nos acompañes en la Asociación de Abogados. La Asociación de Abogados Judíos es una organización, una institución que se ha creado ya casi hace 15 años, de la cual a mí me tocó formar parte de la fundación. Ahora está volviendo a tomar vida después de un impasse que tuvo en los últimos años, muy revitalizada a través de muchos dirigentes jóvenes, abogados, formadores. Acá veo muchos de ellos, Agustín tal vez el que convocó a la reunión de los más representativos, y estamos con muchas expectativas de escucharte y de saber tu opinión respecto de estos temas. Te agradecemos mucho, Leandro, y te escuchamos atentos. Bueno, gracias, Hernán, de la presentación que hiciste sobre mí, sin perjuicio de las verdades objetivas y subjetivas. Destaco eso, que somos amigos, porque eso habla de valores comunes, ¿no? De denominadores comunes que nos permiten mirar algunas cosas con el mismo prisma, no igual, pero porque nadie es igual a nadie, pero sí de manera similar. Y creo que eso, mirar las cosas de manera similar, es la invitación principal que tenemos que hacernos como sociedad. Encontrar esos denominadores comunes que vos y yo tenemos en nuestra amistad, encontrarlos como ciudadanos, ciudadanas, y que esos valores, esos denominadores comunes sean los que motiven y motoricen al Estado a implementar políticas públicas que sean eficaces en función a los objetivos que todos acordamos que debe tener. Y creo que ese es uno de los vectores principales de lo que me mueve a mí como militante en mis distintos aspectos de la vida, pero también como padre, como amigo, y la conjunción de esos valores y el acuerdo en algunas cuestiones principales es lo que caracterizan a las sociedades. Cuanto más fuertes, cuanto más estables, cuanto más claro tengan las prioridades las sociedades, mejor evolucionan a lo largo del tiempo. Y cuando esto no es así, bueno,
a las pruebas nos podemos remitir en unos y otros ejemplos del valor que tienen los acuerdos, del valor que tienen los denominadores comunes, del valor que tienen el saber ceder lo que no es importante para conservar lo prioritario, lo esencial, lo que nos define como sociedad. En estos días eso está en crisis. No hay dudas que eso está en crisis. Mi especialidad es la educación en contextos de encierro, pero tengo una mirada general del Estado y la trato de aplicar a los distintos espacios donde llevo mi tarea como trabajador en ocasiones, educador y trabajador también, en otras, militante, padre, amigo. Creo que militar o activar o participar es una forma de vida también. Entonces, no cambian los valores, lo que uno cambia es dónde lleva su energía para transformarlos en acción. Y esa crisis a la que hacía referencia no es exclusivamente de los sistemas penitenciarios. No, lo que nos pasa acá pasa en varios lugares del mundo, sobre todo en la región. Voy a intentar ser breve en esto, parto de la base que nos guste o no, el diagnóstico sobre las cárceles en Argentina es parecido, ¿no? Funcionan mal. Desde donde lo querramos ver, funcionan mal. Para quienes quieran que la cárcel sea un lugar donde se cumpla la consigna de nuestra Constitución para resocialización, bueno, se abren dos opciones. Coincidamos o no con que la resocialización es una meta posible, no funciona para eso. No resocializa a nadie sale mejor de ahí, no hay herramientas para que pase nada bueno, todo lo contrario. Lo que se imaginan que en las cárceles pasa, y lo que no se imaginan y es peor de lo que se imaginan también pasa. No hay oportunidades, lo que llamamos derecho en esos contextos se transforman en privilegios, quienes trabajan en las prisiones viven como los prisioneros y tienen el mismo trato que los prisioneros y su trabajo no tiene estímulos, oportunidades para hacerlos en favor de lo que la ley pretende, y las consecuencias son terribles para quienes trabajan ahí, claro que sí, para los presos también, sus familias también, y para nosotros, para los que estamos en el medio libre. Una, porque lo que pasa ahí nos da miedo. Y fijémonos estos días, el miedo que nos produce, y el miedo no nos da porque les pase eso, sino por lo que nos pueden hacer cuando salen, porque el punto es que salen, ¿no? La inmensa mayoría sale porque la pena tiene plazo, tiene término, más, menos, con beneficios, privilegios, transitorias, anticipadas, salen igual. Y sabemos que salen peor. La verdad es que sabemos que salen peor y tenemos miedo como sociedad de ese resultado no querido, pero inevitable, pareciera ser inevitable. Lo cierto es que a pesar de tener este diagnóstico, también decidimos como sociedad no intervenir para modificar. Las cárceles no son preocupación de nadie nunca, salvo cuando algún motivo externo a las políticas penitenciarias o sobreviniente nos genera una alarma colectiva vinculada a ese miedo, porque sabemos qué es lo que pasa, y ponemos el ojo circunstancialmente sobre la prisión, pero solamente para manifestar que no los queremos ver, sin plantearnos seriamente que en algún momento sería buena idea, si no les parece mal, intervenir. No digo para que los querramos ver, pero por lo menos para que las consecuencias no sean todo lo negativas que son. Sin perjuicio que este es el diagnóstico que tengo yo, es mucho más profundo, tengo una mirada moral también sobre el tema, creo que en gran medida el fracaso del sistema penitenciario está dada por una mirada de un Estado que oscila entre lo paternalista y lo perfeccionista, pero que no analiza las posibilidades que cada quien tiene de adaptarse a los fines y los medios que la sociedad impone como válidos, y que en función de eso adopta criterios generalizados de lo que está bien y de lo que está mal, impone metas imposibles para muchísimos en nuestra sociedad, margina casi irremediablemente de los medios imprescindibles para vivir con libertad y condiciona identidades en nuestra sociedad. Esto no es una mirada naif del delito y de la delincuencia, todo lo contrario, cuestiono seriamente el delito, creo que es una opción individual, que ningún factor estructural condiciona de manera determinante a una persona a cometer un delito, porque de hecho con los mismos factores
estructurales hay muchísimas más personas que no cometen delitos, pero sí nos arroja una foto de la población que atiende el sistema penitenciario, que no nos sirve para justificar, como dije, no es justificable, pero que sí nos sirve para entender. ¿Para entender qué? Para entender qué hacer. Para entender qué hacer desde dos perspectivas también, desde una perspectiva de derechos, me voy a referir después a eso, desde mi mirada esa es la principal que tendría que tener el Estado, pero también desde una perspectiva absolutamente utilitarista. Sea porque creemos que tienen derecho, sea porque sea porque nos conviene, mejor que intervengamos y hagamos algo para reducir el daño que la cárcel causa. Y eso se hace analizando individualmente quién es quién y viendo qué pasó y viendo qué puede pasar. No se hace con perspectivas paternalistas, con perspectivas perfeccionistas que busquen un ideal de hombre o un ideal de mujer para quienes las herramientas, como dije antes, no están a disposición de poder ser alcanzadas de manera plena para poder llegar a la meta, por lo cual solo le restaría conformarse con el lugar que le tocó en la sociedad. Sin perjuicio de este análisis sociológico, lo cierto es que la cárcel es lo que es, nos devuelve lo que nos devuelve, y en ese contexto enfrentamos una emergencia distinta que la emergencia en políticas penitenciarias, mucho más compleja también, porque tiene su globalización en el medio, y también porque a diferencia de las políticas penitenciarias que las vemos, podemos hacer propuestas o no, pero sabemos qué es lo que pasa, frente al COVID no sabemos nada. Lo único que sabemos es que su contagio es rapidísimo, que la letalidad en determinado tipo de población es muy alta, que el riesgo al cual estamos sometidos como sociedad es impresionante también, y que los daños son inconmensurables. Frente a este riesgo inminente, el mundo no tiene respuestas. Lo mejor que se les ocurrió es intentar que no nos contagiemos aislándonos. No hay vacunas, no hay cura, no se sabe qué hacer. Y así estamos. Hace 50 días en nuestro país, encerrados en casa, todo lo que cada quien puede. Salimos para comprar algo para comer, las actividades esenciales, pero la verdad es que todo el resto de nuestros derechos están suspendidos. Hemos decidido priorizar la salud pública de la única manera posible, que es distanciándonos con un único objetivo posible, que es prevenir el contagio, o sea, que ese contagio sea lento, lo más lento posible, porque no lo podemos frenar, pero que sea lo más lento posible, porque nuestro sistema de salud no está preparado para sostener una demanda alta de pacientes que requieran del hospital público, de las camas, de los médicos, de los enfermeros, de los respiradores por COVID-19. No estamos preparados para hacerlo. No estaban preparados los principales países del mundo, imagínense nosotros. Y por eso la cuarentena tan rígida, ¿no? Porque había que esperar, había que comprar tiempo, no porque no nos vamos a contagiar, no porque la gente no se va a morir, no, sino para aplanar esa curva y comprar lo que podamos comprar. En un mundo salvaje, para prepararnos para lo que pareciera ser, hasta ahora todavía también, que indefectiblemente va a pasar. Las consecuencias de la protección prioritaria, prácticamente excluyente del derecho a la salud pública, es la limitación de otros derechos fundamentales. Por lo tanto, la primera consideración que corresponde que haga en materia de protección de derechos fundamentales es que ningún derecho es absoluto. Ni siquiera el derecho a la vida, que en ocasiones cede frente a la vida de otros y nos está permitido sacrificar la de alguien en determinado contexto, ¿no? Obviamente, el análisis armónico del conflicto entre los derechos en pugna es el que resuelve en cada caso cuál es el que prevalece. No hay criterios generales que uno pueda aplicar para decir, bueno, entre el derecho a la salud y el derecho a la vida, entre el derecho a la salud y el derecho a la propiedad, entre el derecho a la salud y el derecho a la educación, va a prevalecer tal. No es así. Sino que tiene que haber un análisis individual, en donde hay cuestiones objetivas, por supuesto, los derechos fundamentales tienen una preponderancia mayor que los que no lo son, pero entre los mismos, el análisis casuístico es el que indica la resolución, y ese análisis es subjetivo, y en todo caso que haya que arbitrar la resolución de estos conflictos ante impugnación alguna de la legalidad de las medidas que se tomen para proteger uno u otro, corresponde al Poder Judicial. No pareciera haber
disidencias profundas en el seno de nuestra sociedad al respecto de que lo prioritario es el derecho a la salud, y a esos efectos hemos limitado, cercenado o excluido de manera absoluta algunos otros derechos, como por ejemplo el de la educación. Yo tengo, por más que estemos, que haya escuela, ¿no? De alguna manera, que si yo tengo un chico de 14 años, una de 11, no van a la escuela de noviembre. No. El derecho al trabajo, muchísima gente está perdiendo el trabajo, el derecho a la empresa, bueno, todo lo que estamos perdiendo. ¿Con qué objetivo? Repito, proteger la salud pública. No saturar el sistema de salud. A esos fines, y exclusivamente a esos fines, el mundo padece un dilema. Resuelva lo que resuelva en favor de la protección del derecho a la salud, sacrifica otros intereses y derechos. No hay chance. Algo vamos a perder. Y tenemos que decidir qué. No es que se trata de hacer algo que está bien. Estamos haciendo lo menos mal posible con ese objetivo prioritario. En función de estos fines, el mundo generó algunas alertas sobre algunos contextos en particular, que por su situación excepcional, por su situación distinta al común, requerían de una mirada también distinta para el abordaje de la prevención del COVID-19 en este momento en particular. Esos lugares fueron zonas de emergencia, villas, barriadas, llámenlas como quieren, en donde el aislamiento era prácticamente imposible, por lo tanto se propiciaban otras medidas. Lugares de encierro, forzado o no, espacios para los adultos mayores, lugares donde estén alojados niños y niñas en conflicto con la ley penal o dispuestos por el Poder Judicial, y cárceles. No era tan complicado imaginar estos tres escenarios como hipotéticamente conflictivos por sus particulares condiciones, y sobre todo por tener población de riesgo en algunos casos, hacinada en otros casos, sin posibilidad de aislar en todos los casos. Al respecto, se recomendaban fundamentalmente un primer criterio, el preventivo, ¿no? O sea, estas personas como regla no salen de los lugares en donde están, su único contacto con el virus puede ser el personal que ingresa y egresa de manera permanente de estos espacios. Cuídenlos, cuidémoslos, medidas de higiene. Bueno, si algo dejó en claro esta pandemia es que nuestro Estado no estaba preparado para nada, ¿no? Obviamente que para el COVID era imposible estar preparado, pero tampoco estaba preparado para garantizar el derecho a la educación, tampoco estaba preparado para regalar plata y que le llegue a quien se la quiere regalar en el momento. Bueno, muchísimo menos estaba preparado para proteger a quienes cuidan a nuestros adultos mayores, a nuestros niñas y niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, y a quienes trabajan en las cárceles. No se le dieron elementos de higiene, no se les tomó la fiebre, no se hizo test rápido, bueno, el virus ingresó a la prisión. Esta primera medida que se le recomendaba a los estados en nuestro país no fue eficaz. Lo cierto es que no fue eficaz, podemos analizar por qué, pero no lo fue. En paralelo, y como aún siendo eficaz, las probabilidades que el virus entre igualmente son altas, como en muchos otros lados también, se recomendaban tomar otras medidas que eran medidas concretas en función a criterios objetivos, con este fin de evitar fundamentalmente que quienes podían llegar a requerir el sistema sanitario por encontrarse dentro de las personas en riesgo, lo requieran, y aislarlos de cualquier posibilidad de contagiarse el virus. En las cárceles esta situación es muy compleja, sobre todo en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en las federales. En las cárceles de Buenos Aires porque hay hacinamiento, y en las federales porque hay sobrepoblación, y en algunos casos hacinamiento. O sea, en todos los casos hay más gente que la que puede haber, y esto genera un riesgo. En las cárceles habita aproximadamente un 5% de las 90.000 personas, 90 y pico mil que están presas hoy en Argentina, tiene más de 65 años. De ese 5% es un porcentaje obviamente menor, el que se encuentra en la provincia de Buenos Aires y en las prisiones federales del AMBA, pero es un porcentaje aproximadamente similar en esas mismas prisiones, y al mismo tiempo un 14% se encuentra detenida por delitos menores, delitos leves, cuya única manera de dilucidar cuáles son es por la pena, ¿no? O sea, un delito grave nunca va a tener una pena baja, un delito leve puede tener una pena alta, pero si la pena es baja, indefectiblemente el delito ha sido leve. El criterio de 3 años como pena máxima de amenaza o de condena pareciera ser un criterio objetivamente sano para
evaluar que es un delito leve. Por lo tanto, las recomendaciones del mundo, las experiencias del mundo, pero fundamentalmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dieron fundamento, dieron pie teórico a las recomendaciones también de los máximos organismos judiciales de nuestro país y de la provincia de Buenos Aires al respecto, que son la Cámara Nacional de Casación Penal, en uno y otro caso, para que el Poder Ejecutivo elabore listas de personas que se encuentren cumpliendo estos dos criterios, por ahora, por las dudas ahora lo voy a aclarar un toque más, para analizar la prisión domiciliaria en algunos casos con el fin de hacer lugar en las cárceles para provocar el distanciamiento, el aislamiento de las personas que por encontrarse en población de riesgo y no poder ir a la prisión domiciliaria era necesario prevenir que se contagien. O sea, dos grupos. El 5% de más de 65 años y el de delitos menores con pena de menos de 3 años. La prioridad debió haber sido el entrecruzamiento de estos dos grupos. Población de riesgo y delitos con penas menores de 3 años, y estos sujetos debieron haber sido prioritarios a la hora de analizar la prisión domiciliaria. El segundo grupo, para analizar esta prisión domiciliaria también como único recurso posible para hacer espacio en las cárceles, para prevenir el contagio y así prevenir la saturación, recalco mucho porque es en este contexto en el que tiene que analizarse y no otro lo que está pasando. El segundo grupo es aquellas personas que tengan penas menores de 3 años, pero que no se encuentren en el grupo de riesgo para la prisión domiciliaria, con el mismo objetivo, ¿no? Producir espacios para aislar a... El tercer grupo, para analizar, es aquellos que ya estaban en libertad transitoria, o que estaban en tiempo de libertad condicional. Porque como dije antes, de la cárcel todos salen, y algunos ya están muy cerca del agotamiento de la condena, y nuestro sistema penitenciario es progresivo hacia la libertad, y antes del agotamiento de la condena existen distintas herramientas para monitorear ese progreso, y se comienza con la libertad transitoria. Había personas que ya estaban saliendo y volvían prácticamente a diario a la prisión y no producían conflictos. Este es el tercer grupo para ser analizado a los efectos de la prisión domiciliaria. Ahora, la prisión domiciliaria también, y en las mismas recomendaciones así lo indicaban, tienen que tener 3 requisitos. No solo las prisiones domiciliarias, sino todas las políticas públicas que se basen en la emergencia por el COVID, por la especial característica de esta emergencia y para asegurar la vigencia de los derechos humanos, tienen que tener 3 elementos más. Derecho a la información, tenemos que saber quiénes, por qué, no con nombre y con apellido, pero qué criterios adoptaron, con qué prioridades, con qué metas, con qué fines, el lugar en el que estaba esa persona era un lugar con hacinamiento o no lo era, la persona necesitaba la prisión, bueno, información. La información tiene que ser veraz, tiene que ser amplia, suficiente y de fuentes oficiales. ¿Por qué? Para prevenir la infodemia, ¿no? Esto de las noticias falsas que nos alarman de manera colectiva y generan la convicción que el Estado está haciendo algo que no está haciendo. Y además para poder proponer políticas públicas idóneas para problemas concretos, tenemos derecho a saber la verdad. El segundo elemento es el del control de las políticas públicas. Entendemos que estamos en emergencia, entendemos que el Poder Ejecutivo tiene recursos que cuando no hay emergencia no los tiene, pero aún en la emergencia las políticas públicas necesitan del control que las leyes establecen y que la emergencia no restringe. Los otros 2 poderes del Estado tienen que funcionar. En nuestro país el Poder Judicial está de feria. No sé por qué está de feria. Puede ser que funcione de manera excepcional, pero feria, ya 50 días más de feria. El legislativo todavía están probando si apretar un enter es que sí o que no. Siglo XXI, 2020, no sabemos comunicarnos con garantía de que la comunicación es fidedigna. No estábamos preparados tampoco. Bueno, tienen que funcionar. Pero hay otros organismos de control de las políticas públicas, estatales y de organizaciones de la sociedad civil que también tienen que funcionar. Y que pueden funcionar y que son eficaces para controlar el Estado. Y el tercer elemento es el de la rendición de cuentas. Tienen que informarnos qué pasó. ¿Cuántos de lo que pidieron salieron? ¿Por qué salieron? ¿Cuántos no salieron? ¿Por qué no salieron? Si alguno volvió, si alguno no volvió. También tienen que informarnos otras cosas, no solamente cuántos mueren por el COVID y
y cuántos salvan por el COVID. También tienen que informarnos cuántos chicos no van a clase, cuántos chicos sí tienen clase. También tienen, o sea, el Estado tiene la obligación de rendir cuentas. Y también, cuando en esa rendición o de esa rendición de cuentas surgen fallos, equívocos, cosas que están mal, la rendición de cuentas corresponde que se haga ante el Poder Judicial. Y si alguien hizo algo mal, que las reglas no prevén y se convierten en excepción, en privilegio, que rinde explicaciones a donde corresponda. Y ahí me refiero a otras de las cosas que pasó durante estas semanas en relación a los contextos de encierro, los presos, las prisiones domiciliarias y la alarma colectiva. No hubo libertades masivas. No hubo libertades masivas. No hubo. En promedio, mes a mes, de nuestro país quedan en libertad 2.000 personas por año. O sea, todos los meses quedan 2.000 personas en libertad. Y entran más o menos 2.100. Es todos los meses igual. A veces más, a veces menos, pero anda por ahí. Esta vez fueron 2.500 en abril. Es verdad, hubo 500 personas más que están incluidos dentro de las prisiones domiciliarias, pero prisión domiciliaria no es libertad masiva. De hecho, la prisión domiciliaria no es libertad, es la prisión en otro lugar, es la pérdida de la libertad en otro lugar. En segundo lugar, las prisiones preventivas en ocasiones fueron presas de los privilegios y no de los criterios generales, ¿no? Hubo privilegios que generaron la percepción y la convicción que de la cárcel salía cualquiera, no lo que se necesitaba, sino cualquiera. Vudú no tenía por qué salir. Es verdad que tiene 2 hijos chiquitos para cuidar, y es verdad que sus hijos tienen derecho a estar con el papá. Y es verdad que la pandemia puede matar a cualquiera. Pero la mayoría de los presos tienen 2 hijos o más para cuidar, y están en el mismo grupo de riesgo que Vudú. No se puede. Y además, tiene que haber una proporcionalidad entre la medida que se toma para proteger la salud pública y el derecho que se afecta. Y el derecho a la justicia es un derecho que rige, y que también tiene que analizarse de manera simultánea con el derecho a la salud pública, y si no es armónico un bien jurídico con el otro, entonces claramente prevalece uno. Y eso es lo que hace también que genere razonablemente el repudio de la prisión domiciliaria, si las hubiese, en el caso de un violador, de un homicida, de un femicida o de un genocida. Porque el bien jurídico que llevó a esa persona a perder la libertad, la vida, la integridad sexual, un crimen contra la humanidad, claramente es infinitamente mayor a la protección de la salud pública. Prefiero no cuidar la salud pública antes que un genocida que no corresponde quede en libertad. Salvo que ese genocida necesite del sistema de salud y la cárcel no lo pueda sostener. Pero como medida preventiva, utilizarlo para ayudar a otros no corresponde. Y por otra parte, y para terminar esta introducción sobre esto, la víctima tiene derecho a participar en los delitos graves. Y hay casos en donde se omitió esta participación de la víctima. No solo que la recomendación de los organismos internacionales y de casación excluye expresamente a quienes cometieron delitos graves, está expresamente excluido, salvo en casos vinculados estrictamente a la protección del derecho a la salud de esa persona, sino que la ley incluye a la víctima. O sea que si hubo jueces que no incluyeron a la víctima, el procedimiento de otorgamiento de la prisión domiciliaria en el caso de los delitos graves estaría mal dado. Estaría claramente mal dado. Y finalmente, el hecho que haya habido, que se aseguran, también hay otros casos, ¿no? Como el de esta persona que violó era un violador que fue a la prisión domiciliaria y que en el domicilio que le fijó la justicia volvió a violar. Es un delito, obviamente es un delito y esa persona tiene que ir a la cárcel urgente y la prisión domiciliaria estuvo mal otorgada. Pero fue en octubre del año pasado. No tuvo nada que ver con el COVID. ¿Estuvo mal otorgada? Sí, claro que estuvo mal otorgada. Pero fue en octubre, ¿no? Y ahí entra el último tema que yo quiero tratar, que es el de los valores que tenemos como sociedad. No, puede haber medidas mal otorgadas, bien otorgadas, la salud pública es lo principal, podemos decidir que en algunos casos no lo es y que la gente tiene que estar presa, puede ser, todo es debatible. Lo que no es debatible es qué límites tenemos como sociedad para que haya justicia. Y qué límites tenemos como sociedad para definir qué valores son los que
los que nos convierten en lo que somos, en nación, en algo más que un territorio, en algo más que un idioma, en algo más que una bandera, en algo más que un himno. Y hay cuestiones que nuestra democracia debiera tener saldada. Tenemos la obligación de proteger la vida. Y lo que nos diferencia como sociedad es que los estados democráticos tienen la obligación de defender la vida también de aquellos que definitivamente no protegerían la nuestra. No somos iguales. No somos iguales. El Estado no tiene la opción de parecerse a lo mismo que reprocha y convertirse en delincuente, dejando morir o matando a nadie. No se nos está permitido esa opción como sociedad. Claro, cada quien puede opinar lo que quiera, pero el Estado no tiene que tener esa opción, y el debate durante estos días buscó perforar ese piso de acuerdos mínimos que tenemos que sostener en los estados democráticos, liberales e igualitarios, sin importar la mirada. Y ahí una convocatoria a esto de las prioridades claras. He visto muchos posicionamientos sobre este tema y que fundamentalmente se han tomado en relación a el miedo a la opinión pública, en primer lugar. En segundo lugar, la opinión que tuvo otro, o sea, si el otro era amigo mío, coincidía, y si el otro era enemigo mío, disentía, sin importar lo que yo pensase, y al respecto tomo como claro ejemplo las diferencias entre el oficialismo y la oposición. La oposición, antes oficialismo, en el año 2018 elaboró un listado, producto de lo que un año más tarde iban a sancionar como ley de emergencia penitenciaria, con personas que merecerían, a criterio del entonces gobierno, hoy oposición, la prisión domiciliaria. Dentro de ese listado había genocidas, por ejemplo. Hoy son los mismos que dicen que de la cárcel no puede salir nadie. Entonces, sin hipocresías, sin demagogia, sin placebos, entre el punitivismo fascista y el garantismo bobo está la democracia, la Constitución Nacional, las leyes que reglamentan el ejercicio de las obligaciones que los tres poderes del Estado tienen como función llevar adelante, y fundamentalmente los acuerdos más básicos que tenemos como sociedad, que es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y los derechos humanos son para todas, para todos y siempre. Listo, Hernán, gracias. Lean, la verdad, una disertación como no estés acostumbrada, basada en convicciones, que eso es lo interesante para escucharte a vos, que cuando hablas desde cualquier punto de vista, lo haces desde las convicciones, y eso yo creo que te facilita mucho la oratoria. Porque cuando uno habla desde lo que siente, de la convicción, y no cambia de discurso a pesar del lugar que le toca estar, eso hace que todo el discurso, toda la conversación tenga una coherencia desde el principio hasta el fin. Y esto que vos remarcabas, que de los listados, basados basados en la emergencia penitenciaria que venimos teniendo en la Argentina hace tanto tiempo, tiene su correlato en que no estamos en condiciones muchas veces de llevar a cabo las cuestiones en normalidad. Y aquellas cuestiones que vos mencionás no son cuestiones de anormalidad. O sea, llevar a cabo un sistema penitenciario, llevar adelante un sistema penitenciario debería ser parte de las cosas normales que un Estado tiene asignado y al cual debe hacerse cargo. Sin embargo, estamos acostumbrados a que en esos lugares la vida vale menos, la libertad vale menos, todo vale menos, como muchas veces escuché decir y ahora me toca repetir, ¿no? Y esto de los denominadores comunes, Lean, me pareció central, que así la empezaste la conversación y así la terminaste la conversación, porque finalmente en esos denominadores comunes, en esas convicciones, en esas cosas vos dijiste, hay que saber ceder lo que no es importante para privilegiar las prioridades. Y también hay que saber no ceder lo que es importante. Tal vez a veces es más importante tener claro lo que uno piensa en cuanto a lo que no está dispuesto a ceder, y ahí está la razón de ser de los acuerdos en la democracia, donde no vamos a ceder. Podemos discutir, podemos tener un ámbito de discusión, podemos tener ámbitos de consenso, pero en esto sí no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque en esto, si vos querés ceder,
acá no, de acá no pasamos. Yo quiero agradecerte y la verdad que estoy viendo en el chat, me va a ayudar Agustín Ulanowski, que además comparte conmigo la cátedra de Derechos Humanos y Constitucional ahí con la doctora Malanda, también contigo en el CBC, a hacer un repaso de todas las preguntas. Es difícil resumir, mi cursor va para abajo mucho, pero empezamos con Tamara. Agus, si querés, que creo que es la primera pregunta, que es más genérica, y habla sobre esto, ¿no? Agus, comentala. Sí, bueno, Tamara justamente preguntaba si en algún momento hubo algún proyecto diferente, ¿no? En este tema del sistema carcelario, y sumo dos más para ver si podés hacer un combo y llegamos a responder todas. José Console preguntaba por qué este tema tan sensible se toca ahora, por qué vos creés que el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial incluyeron en este tema en la agenda ahora. Y yo quería agregar una personal, que también veo que la compartimos con algunos de los asistentes, es el tema del registro de antecedentes penales, ¿no? Este puede ser un problema para aquel que capaz tuvo la suerte de reintegrarse a la sociedad o que la cárcel quiere volver a la sociedad y sin embargo parece un estigma el tema de los antecedentes penales. Y si vos en el rol de legislador pensás que se puede hacer algo, porque por ejemplo, para entrar al gobierno de la ciudad tenés que presentar esos antecedentes. Y digo, esto no es medio contradictorio con la idea de poder reinsertar a esta gente. Sí. En relación a los... empiezo por el final, porque el principio es más largo, creo. Sí, creo que es inconstitucional lo de el pedido de antecedentes como requisito para trabajar. Creo que agrega una pena a la pena y no está previsto en el Código Penal. También coincido con lo que dice Gustavo Galante, que de esa forma me enteré que está, y le mando un abrazo grande, que la ley de derechos de la víctima nos rige en la provincia. Es cierto, la provincia de Buenos Aires no adhirió, debieran hacerlo, creo yo, y de cualquier forma hay jueces que la usan, como Mario Juliano, ¿no? En Necochea, y se ha utilizado también principios de justicia restaurativa, y hay muchas experiencias en la provincia al respecto, y de cualquier forma creo que el derecho a las víctimas es un derecho humano y tiene que prevalecer por las legislaciones internas, ¿no? Sobre todo el derecho a estar informado y a dar opinión. Y ya hay numerosas recomendaciones internacionales en la materia que nuestro país debiera adoptar en su legislación interna, sin perjuicio que coincido con Gustavo. Y que de esto sabe muchísimo también, ¿no? Y en relación a los proyectos para transformar el sistema penitenciario, sí, claro, hay muchos. De hecho, esta última modificación, la de la ley 24660, que es la que rige el método de intervención en la actualidad, es de los 90, fue sancionada durante el gobierno de Menem. Y la ley no era mala. El problema con nuestro país no son las leyes. El problema es que no las cumplimos, que el Estado viola la ley. En todos lados, también en las cárceles, pero viola la ley. Entonces, nuestro problema es otro, es mucho más profundo que cambiar el sistema penitenciario, y creo que no empieza por el sistema penitenciario. También es parte el sistema penitenciario, pero por eso señalé que a mi criterio, si hay algo que nos muestra esta pandemia, es, no sé si leíste, Agustín, o alguno, esa fábula del rey está desnudo, que iban hace mucho tiempo, bueno, nada, iban a venderle a un rey una tela, unos filibusteros, unos tramposos, que decían que era una tela espectacular, lindísima, pero que solo la podían ver personas inteligentes. Que el que no era inteligente no iba a ver la tela. Y que se la querían mostrar al rey porque era una tela para el rey. El guardia le dice, a ver, mostrame la tela, ¿no? Y los tipos sacan de una bolsa una tela, hacen como que sacan una bolsa una tela, pero no sacan nada porque no tenían nada, y el guardia no ve nada. Pero como le habían dicho al guardia que solamente la ven personas inteligentes, el guardia dijo, qué linda tela, pase por acá. Así llegaron hasta el rey, bueno, se las hago corta, ¿no? El punto es que el rey los contrata para hacerle un vestido,
un traje impresionante y todo el pueblo sabía que al rey le estaban haciendo un traje impresionante. El rey tampoco veía la tela, nadie veía nada, porque no había nada. Llega el día de la ceremonia y el rey hace como que se pone el traje este nuevo, impresionante, con esta tela espectacular, y todo el pueblo sabía que el rey tenía un traje impresionante, lindísimo, pero que solamente lo podía ver la gente inteligente. El punto es que el rey sale desnudo entre la plebe, que aplaudía, ¿no? Y decía, que viva el rey, qué buen traje, y un nene a babuchas de su papá o de la mamá grita, el rey está desnudo. Y el rey estaba desnudo. Bueno, a nuestro estado, ahora lo estamos viendo todos al mismo tiempo. Y no importa que cada quien en su lugar sabía que tenía una mano desnuda, un codo desnudo, una pierna desnuda, un pie desnudo. Otros nos decían, por otro lado, que el Estado servía para algo. Bueno, lo estamos viendo en todos lados, y lo cierto es que no estaba preparada para garantizar nada. ¿Cómo suponemos que en la cárcel iba a garantizar algo? En la cárcel tampoco garantiza nada, y no creo que haya proyectos que solamente por un cambio en las normas modifiquen las políticas de encierro. Yo creo que el primer cambio, el principal que debiéramos tener en contextos de encierro, Agustín, para ser concreto, es respetar la ley. Que el Estado cumpla las leyes que tiene, que no las viole más. Ese sería un buen comienzo. Dicho esto, por supuesto, con los equipos técnicos nuestros, hemos elaborado un proyecto de intervención en contextos de encierro que parte de un cambio de paradigma profundo sobre cómo intervenimos en las cárceles. Nosotros desistimos de utilizar paradigmas perfeccionistas o paradigmas paternalistas para políticas públicas, no solamente en contextos de encierro, pero también ahí porque no entendemos esa mirada, porque no compartimos esa mirada, y porque tengo una mirada ideológica y político-partidaria. Yo estoy a favor de un Estado liberal e igualitario, que brinde oportunidades y que limite su intervención con la amenaza del sistema penal a conductas que produzcan daños graves a terceros. O sea, también de minimizar la intervención del sistema penal. Y en ese contexto, que las estrategias que se utilicen no busquen resocializar, porque descreo de la resocialización. En primer lugar, implica que alguien antes fue sociable y definir qué lo es y qué no lo es, y también porque puede ser que alguien no quiera ser sociable y no por eso cometa un delito. Delito es el que produce un daño y lo cometen personas sociables y asociables desde la definición que cada quien tenga, e imponer modelos de vida lo considero que no es apto para la democracia que yo quiero. Entonces creo más en el modelo igualitario, liberal, que te da herramientas basadas en el acceso a derechos fundamentales y vos elegís. Si vos te vas para el lado del daño y el daño es intolerable, bueno, tenés un reproche. Y si no, no tenés el reproche. Que esa mirada es aplicable a contextos de encierro, con una reforma integral que nosotros hemos propuesto varias veces en el Congreso y en distintos proyectos de ley. Hay uno firmado por Gil Lavedra, Conti y Donda en 2014, está bastante bien, y estamos terminando uno para la ciudad de Buenos Aires, que va en la misma línea y que en algún momento va a tener que tener su sistema penitenciario, y esperamos que sea el que estamos proponiendo, pero sí, creo que, en primer lugar, hay muchas cosas, hay muchas más. Nosotros tenemos nuestra mirada, tenemos nuestra propuesta, pero en cualquier caso, en cualquier sistema y con cualquier ley, el primer paso es respetar la ley, y eso el Estado no lo está haciendo, tampoco en la cárcel. Bárbaro. Sumo 3 preguntas más, si te parece. Lucía, de inicio, pregunta si no es grave para las víctimas el tema de ser liberado respecto al riesgo, ¿no?, de la enfermedad, si eso no le agrega más riesgos. Juan Pablo Azar pregunta si se puede separar, de hecho, a quienes cometen delitos leves de quienes cometen delitos más graves. Y estoy buscando la tercera. Gustavo Galante dice que la situación actual no es solo responsabilidad de la política penitenciaria, sino también de la política criminal que, bueno, cada gobierno muchas veces irresponsablemente implementa sobre la situación carcelaria, ¿no? Bueno, en relación a lo primero, sí, por eso debe analizarse cada prisión domiciliaria en particular. En algún caso sí y en otro caso no. Si vos me decís para una víctima de violación o para los que sobrevivieron a una víctima de homicidios o para quienes fueron víctimas
de crímenes contra la humanidad, la prisión domiciliaria claramente parece desproporcionada. Y no son casos que haya recomendado nadie con estos criterios generales, sí puede haber excepciones, y una excepción posible es que ya esté en libertad transitoria, por ejemplo, porque las penas se cumplen en algún momento, también la de los delitos graves. Entonces puede haber un homicidio, un violador que ya está llegando al término de la libertad condicional y estaba en transitoria. Ese es un caso gris y por eso tiene que definir el juez en cada caso particular. Y en esos casos la medida tendría que estar sujeta a distintos controles. El obvio es que no haya una víctima, o sea, que la víctima no esté en el mismo lugar. Y el segundo, y el que tiene que venir al mismo nivel es el del control geolocalizable y las 24 horas de la persona para que no se vaya de ese lugar. Pero siempre y cuando también analizando que en esos casos es excepción. Dentro de la excepción tiene que ser excepción, ¿no? O sea, que no puede ser regla. Los casos que recomiendan es las personas que están en riesgo y que estén por delitos leves, no por delitos graves. Y después los que estén por delitos leves, aunque no estén en riesgo. Pero no se recomienda y no se solicitó el análisis general de los casos que están en prisión por delitos graves. El segundo tema, que es lo que planteaba Gustavo, ¿no? Era lo que me dijiste. Gustavo, era el tema de la política criminal. Bueno, sí. Galante, otra vez más. Bueno, porque sabe, ¿viste? Él, o sea, le gusta opinar a Galante, ya lo conocen. Y además es fiscal y conoce. Yo al respecto digo es que para mí la cárcel no es parte del sistema de seguridad pública. Podemos incluirla formalmente o no, pero la cárcel no está para prevenir el delito. No es un área de gestión estatal abocada a la prevención del delito. La cárcel trabaja con las consecuencias del fracaso del Estado para prevenir el delito. ¿Por qué no es un instrumento para prevenir el delito? Porque atiende una mínima porción de las personas que cometen delitos. La regla es la impunidad. Y dentro de los que son identificados como autor penalmente responsable por la comisión de un hecho ilícito, muy pocos van a prisión. En general tienen otras penas por haber cometido un hecho que nuestro código llama delito, y la prisión, la prisión es excepcional. Lo que sí es cierto es que en un país multicultural, en un país pluriétnico, en un país con distintas clases sociales, la prisión nos arroja una foto muy homogénea, que nada tiene que ver con nuestra sociedad, y esto no es porque los autores de las conductas más graves representen los sectores que esa foto nos muestra, sino porque nuestro sistema penitenciario, no nuestro sistema penal, que también, pero en este caso no es el análisis, nuestro sistema penitenciario no elige a sus habitantes por lo que hicieron, sino por quiénes son. Esto no justifica el delito, pero sí explica por qué están los que están en prisión. En prisión no están los autores de las conductas más graves. En prisión están los autores que fueron más fáciles de encontrar por el sistema penitenciario. Y esto tiene que ver con lo que yo llamo la teoría del embudo, ¿no? Obviamente saben qué es un embudo. En la parte superior del embudo, en el diámetro más amplio, están todos los que alguna vez cometen alguna conducta que el Código Penal llama delito. Y eso va desde el homicidio hasta tener marihuana para fumar. Y díganme si ustedes no conocen a alguien, por no proponerles que se miren al espejo, que haya cometido alguna conducta que nuestro Código Penal llama delito y que no hayan ido a prisión nunca en la vida. Bueno, la mayoría de los que cometen un delito no van a prisión. Ahora, ese embudo va teniendo filtros hacia abajo, en donde va sacando algunas de las personas por distintos factores. En algún caso porque el delito es irrelevante, en otro caso porque tiene un buen abogado, en otro caso porque le pagó al juez, en otro caso porque no encontraron la prueba, en otro caso. En síntesis, el tubito pasan siempre los mismos. Eso lo que nos permite es saber con quiénes trabajamos para intentar que no vuelvan a delinquir. Pero no es una herramienta de prevención masiva de la inseguridad en la sociedad. Atiende una mínima porción y son siempre los mismos. Sí, Agus, porque a mí se me desconectó por un rato y perdí absolutamente todas las preguntas. Bárbaro. Acá había dos que me parecieron piolas, un par, la verdad que son genéricas y un poco las fuiste respondiendo. Obviamente la preocupación de todos los que están acá
es el tema de la reinserción, de mejorar las cárceles y que sea un espacio como para poder reintegrar a la gente, y muchas de las preguntas van por ese sentido. Te hago dos que capaz van por otro lado. Lucía preguntó si tuvieras que calificar el nivel de responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de informar sobre los temas penitenciarios y delincuencia, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto, ¿cómo lo calificarías? Y Mariana pregunta, agrega una pregunta, en el orden de las prioridades, ¿dónde podrías a las mujeres embarazadas o con niños, incluyendo las que hayan sido condenadas por delitos graves? Gustavo, después de que responda esta, te habilito el micrófono, ¿vale? En relación a lo primero, sí, claro, hay muchas propuestas para analizar el sistema penitenciario, pero la convocatoria en esta coyuntura es analizarlo en la intersección con el COVID, ¿no? Y por eso me enfoqué más en esa intersección y no en la crítica y en la propuesta y en el diagnóstico que del sistema penitenciario podemos hacer en profundidad cuando quieran, y para mí va a ser un placer. Pero la emergencia nos obliga a resolver un dilema. La transformación del sistema penitenciario no es un dilema, es una obligación moral que tenemos, ¿no? Pero el dilema es urgente y hay que resolverlo ahora. Y lo otro, ¿qué era? El tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Lo dijiste en la introducción, pero para que profundices. Sí, no, yo no generalizo, no generalizo nada porque no me gusta y además me parece que no corresponde. Así como no creo que la sociedad masivamente diga nada a través de ningún método que no sea el de las elecciones, ¿no? Yo veía una encuesta que me mandaron ayer que dice que el 85% de la sociedad está en contra de las libertades masivas de los presos. A mí no me preguntaron, pero yo también hubiese estado en contra si me preguntan si estoy a favor de las libertades masivas de los presos. No hubo libertades masivas de ningún preso. Hubo prisiones domiciliarias de algunos presos. Entonces, y también hay otros medios que comunicaron bien. Y adentro de los mismos medios hubo periodistas que colaboraron con la infodemia y otros que dieron información veraz, que me guste o no, era veraz. Entonces creo que lo que tiene de bueno este momento es que podemos ir a buscar información en quien confiamos. Y lo que tiene de malo este momento es que el Estado no nos da información confiable, ¿no? Que resolvería esta duda que plantean sobre la información. Y un dato más sobre Hernán. El año pasado nosotros sancionamos en la legislatura una ley que le da derecho pleno a la participación a la víctima y asistencia estatal en caso que la necesite de manera gratuita, desde la comisión del delito hasta el agotamiento de la condena, ¿no? Y lo propusimos los mismos que creemos que así como las víctimas tienen derechos plenos, que quienes cometen un delito también tienen derechos, los que no sean cercenados por las leyes. O sea, me parece que defender la ley no es algo que se debiera hacer solamente cuando te gusta. Defender la ley es algo que se debe hacer cuando te gusta y te beneficia, pero sobre todo cuando no te gusta. Si les parece, le doy el pie a Gustavo, que había pedido la palabra. No. Ahí está. No, Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchás? Sí. Sí. No, simplemente aclarando un poco la pregunta o la aseveración que hice antes y que Agustín esbozó, es que yo soy muy crítico a veces de la política criminal de muchos gobiernos, no, ni del anterior, ni de este, del resto, ¿no? Digo, ¿cómo el incremento exagerado de las penas en los distintos delitos, o la creación de nuevos delitos, o la exageración en la cantidad de conductas punibles, llevan a un impacto directo sobre la política penitenciaria? O sea, la situación penitenciaria, la situación carcelaria, guarda relación directa con lo que hacen el resto de los operadores de política criminal, por ejemplo, en materia legislativa muchas veces. Y cómo se complica esto en la actividad de los distintos operadores de los sistemas de justicia criminal. Y no voy al gobierno anterior, me remito, por ejemplo, a las leyes Bloomberg, que se sancionaron durante el primer gobierno kirchnerista, si no me equivoco, que nos complicaron la vida en debida forma, con un incremento impresionante de las penas y con una construcción de tipos penales que generalmente son de dudosa aplicación porque afectan garantías constitucionales, como por ejemplo el principio de legalidad
el principio de legalidad penal, porque las conductas no están bien definidas, porque no sabemos si la pena a aplicar es la correcta o no. Y bueno, y eso, una vez subsanados todos estos inconvenientes o filtrados, tiene un impacto directo sobre la situación penitenciaria. Hoy, por ejemplo, la comercialización de estupefacientes, más allá de lo consideremos un delito grave o no, entonces, el que le vende 2, 3 porros a una persona, a otra persona, a un consumidor, tiene una pena mínima de 6 años de prisión. O entre 4 y 6 años de prisión como pena mínima. No recuerdo si es 4 o 6, lo vemos de desagravado. Y eso nos impide muchas veces lograr salidas alternativas a la persecución penal tradicional y a la pena tradicional, que son viables en los procesos penales modernos. Y se produce desde la congestión de los procesos hasta lo que sucede en la cárcel. Pero esa era un poco la aseveración y como pregunta te estaba formulando antes. Sí, sí, es así, yo además coincido, pero la cárcel no refleja, por ejemplo, el tiempo policial, ¿no? Vos sabés perfectamente bien que durante el año 2019 a la ciudad de Buenos Aires se le transfirieron los delitos, por ejemplo, de la ley 23737, el quinto C, que es el de comercio, el 14 primera, tenencia simple y 14 segunda, además de las lesiones en tránsito, bueno. Pero la policía se dedicó durante ese año un 40% de las detenciones de la policía de la ciudad fueron de delitos que para la Corte Suprema son inconstitucionales en caso que lleguen hasta ahí, ¿no? Y el 40% de las detenciones de la policía no llegaron a la cárcel. Entonces, hay un equívoco en la política criminal, sin duda, en materia pero sin perjuicio de las instrucciones que dio el Ministerio Público, de lo que vos quieras. Lo cierto es que la política criminal que lleva adelante la policía de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se da de bruces con lo que el Poder Judicial considera relevante. Ni que hablar con lo que el Código Penal considera relevante, porque el 40% del tiempo lo dedicaron de mínima, un delito leve. ¿No? De mínima, un delito leve en vez de la innumerable cantidad de delitos graves que se cometen en la ciudad. Ahora, ¿tiene vínculo con la cárcel? Sí, tiene vínculo con la cárcel. La política criminal tiene vínculo porque, como bien dijiste vos, el agravamiento de las penas lleva más gente, más tiempo, y la verdad es que no son responsables, no porque no puedan agravar tipos penales, sino porque no hay cálculos actuariales del impacto que esto va a traer, y porque el Código Penal pierde homogeneidad cuando la propiedad se convierte en más importante que la vida en determinados casos. Bueno, este menjunje tiene que ser abordado con responsabilidad. Pero en cualquier caso, las políticas penitenciarias trabajan con la consecuencia de la política criminal. Buena o mala no son factores de intervención para modificarla. Sí podemos mejorar las condiciones de inserción de quienes pasan por los contextos de encierro, pero no es una herramienta idónea para prevenir el delito con impacto en las estadísticas de forma relevante. Por lo menos no, a mi criterio, según el estudio que tengo yo de los delitos que hay y la población que las cárceles atienden. Bueno, una discusión que Gustavo bien nos lleva a diferentes lugares que motivan las próximas reuniones con seguridad, Leandro. Y que coincido con él, mirá que no hay un debate, me parece que son puntos complementarios. Nosotros hemos debatido un poquito el año pasado, Leandro, respecto a algunas cosas. Igual yo sigo sosteniendo, Leandro, que como decía en un viejo libro Luigi Ferraioli en Derecho y Razón, que la cárcel hoy es un instituto anacrónico y criminógeno, con lo cual es necesario buscar alternativas a la cárcel, por lo menos, para los delitos menos graves o los delitos que no son de cárcel, digamos. Sí, así es. No digo más nada. Igualmente, a ver, yo sinceramente pienso que esto da para otro tipo de charlas y profundización, porque son los grandes debates, ¿no? La función del sistema penitenciario en nuestra sociedad es central en términos de, se invierte mucho en un sistema que a veces no sabemos si es la solución que se está buscando. Me parece que podemos generar otro ámbito de debate, Lean, que nos dé más tiempo, porque yo estoy viendo la hora y veo que también es una hora que se acerca a tu hora de tu otro compromiso y no quiero abusar del tiempo. Yo me quedo con los valores bien claros que tenemos en un momento de incertidumbre, la importancia de estas reuniones para refrescar esos valores,
en los momentos de incertidumbre donde lo único que tenemos claro es que no tenemos claro lo que va a pasar. Y en esos momentos los valores, las propias convicciones funcionan como un ancla para las decisiones, y me parece que eso vos lo tenés claro, porque si hay otra cosa que caracteriza los momentos de incertidumbre como estos, son las intermitencias. El hecho de ir, venir, volver, y que no hay una salida única para los problemas que tenemos. Entonces las políticas para adelante, las políticas para atrás, y ahí la desinformación, la forma de arrear a la sociedad a través de algunos criterios que son falsos. Entonces, en este momento hay que atarse a estas convicciones, a estos valores, a estas reuniones, a estar juntos que nos ofrecen estas herramientas que, bueno, nos llevan a una nueva sociabilidad también, ¿no? Hasta vos me contabas, Leandro, que ahora sos un rockstar del Zoom, porque te están convocando por todos lados, pero te da la posibilidad de distribuir tus ideas, tus visiones, a un sinnúmero de gente y llegar, ¿no? Y yo veía a su vez los juicios, cómo se están llevando a cabo, me contaba Gustavo, pero también veía otras experiencias a través de teleconferencias. Bueno, hay mucho para aprender de esta situación, además de padecerla, ¿no? Hay mucho para cambiar y para tomar de positivo, y me parece que lo que tuvimos de tu conversación, de tu charla, nos sirve mucho. Lean, yo te quiero agradecer, te quiero dejar las palabras finales previo a abrir los micrófonos para brindarte un aplauso y un agradecimiento, y bueno, no será la última, es la primera. Gracias, Hernán. Tres cosas. Una, en relación a ella, hay alguien que habla sobre las mujeres con hijos y las embarazadas forman parte del grupo de riesgo COVID, por lo tanto están dentro del primer grupo de las prioridades. En segundo lugar, agradecerte, a vos en particular por la invitación, que ya fue hace un tiempo, creo que una semana atrás, que fue el momento más duro para mí, para poder estar, y lo pudimos programar para hoy, y bueno, nada, para mí es un placer enorme agradecerles por haber escuchado, por haber preguntado, por haber opinado, por haber participado, y que todo sea con respeto, por lo menos hasta ahora. Y en tercer lugar, que para mí no es un grupo más en el que estoy ahora, no me da lo mismo que la charla que tuve una hora antes, o la que tuve ayer, o la que voy a tener ahora, porque pertenezco al mismo pueblo, ¿no? Y eso también me obliga a poner un diferencial en lo que digo. No soy objetivo cuando analizo y propongo políticas públicas. Lo hago también en función a mi historia, ¿no? Y muchas veces las mayorías dijeron que las minorías no tenían derechos. Muchas veces las mayorías se abusaron de su poder en detrimento de las minorías. Muchas veces las mayorías fueron violentas con las minorías, le quitaron el derecho a la propiedad, le quitaron su integridad física, psíquica, le quitaron el derecho a la vida, ¿no? Y muchas veces esa minoría fuimos nosotros como pueblo. No podemos olvidar nuestra historia a la hora de diseñar, analizar, proponer políticas públicas, ¿no? Yo tengo absolutamente presente mi historia. Mi abuelo iba a Washington. Venía de Polonia, iba a Washington. Se escapaba de ver morir a toda su familia. No sabía leer lo que decía el barco y se metió en donde pudo, y iba a Washington a ver a su hermano, que era el otro que se había podido escapar. Llegó acá, y acá estoy yo. Él protegió su vida, y hubo muchos otros que creyeron que su vida merecía ser vivida. ¿Quién somos nosotros para decir que hay vidas que no merecen ser vividas? ¿De dónde sale la autoridad moral de alguien para sostener que hay gente que merece morir? Me parece que también es honrar nuestra historia, defender la vida. También la de quienes no dudo que no defenderían la mía. La de ellos también defienden. Y eso es lo que nos distingue, me parece a mí, como sociedad, a mí como radical y también como judío. Leandro, muchísimas gracias. Gente, tenemos un... No, Lola, sacá, Titi, agarrá la galletita,
Agustín, No puede tener un cargo. ¿habilitás Agus? Agus. Ahí está. A todos, agradecer la presencia. Hemos conocido en cuerpo virtual, pero en cuerpo al fin, y en pensamiento, a un gran representante que tiene la comunidad y que también tiene el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura. Esto es obra de todos, es obra de la democracia también, que ha dado este lugar a Leandro después de una carrera política muy extensa, pero bien merecido por la calidad de persona y por la intensidad de sus pensamientos. Muchas gracias, Leandro. Y ahora sí, un aplauso. Vamos a hacerlo virtual también, sin sonido, con el mismo sonido. Ahí está. Comer galletitas, si no nos deja. Cerramos el evento, muchas gracias.